Bueno, muy bien. Buenas tardes a todos. Vamos a dar Buenas inicio. tardes. Vamos a dar Cruz, inicio. Sí, ¿le dígame. puedo hacer una consulta antes que comience? Sí, claro, cómo no. Porque el otro día me tuve que desconectar. ¿Han hablado del parcial? ¿Cuándo sería? Haremos el final, directo al final. Sí, Lo vamos a hacer en los primeros días de diciembre, la perfecto. primera quincena de diciembre. Así Está, que la idea es que vayan estudiando ya desde ahora, porque lo haremos en la primera quincena de diciembre. está. Gracias. Vamos a acordar una fecha que sea adecuada a la mayor parte de las personas. Está. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, entonces les decía, vamos a empezar la clase del día de hoy. Como ustedes recordarán, en la clase anterior hablamos de accidentes que han ocurrido en medicina nuclear, eh, y que involucran tanto a pacientes como a trabajadores ocupacionalmente expuestos como a miembros del público incluso. Y bueno, ante la realidad de que ocurren los accidentes, pues hay que tomar una, una prevención sobre la ocurrencia de los accidentes. Por eso las normas, la norma de Uruguay y la norma internacional de energía atómica, habla acerca de la prevención de accidentes en general en todas las aplicaciones de las radiaciones ionizantes, y la medicina nuclear, por supuesto, parte de ello. Entonces, el día de hoy vamos a dedicarnos precisamente a eso, a hablar de la prevención de accidentes en la práctica de medicina nuclear. El objetivo es que ustedes conozcan, en primer lugar, los diferentes enfoques que hay o herramientas que existen para la prevención de accidentes en medicina nuclear, y que conozcan algunas metodologías que pueden ser aplicadas para la prevención de accidentes. Hablaremos del enfoque de la prevención de accidentes, metodologías utilizadas en el enfoque retrospectivo, ejemplos de metodologías que se pueden aplicar en el enfoque prospectivo, y finalmente vamos a hablar de una herramienta que está libre, disponible en Internet, y que puede ser usada para el enfoque prospectivo, que es la herramienta Zebra del Foro Iberoamericano de Países, del Foro de Reguladores Iberoamericanos. Bueno, los accidentes ocurridos en la práctica de medicina nuclear han demostrado la necesidad de prestar especial atención a la prevención de los mismos. Y las evaluaciones de seguridad son la herramienta fundamental que tenemos para la prevención de los accidentes. Quiere decir, mientras más profunda y mejor sean las evaluaciones de seguridad que se hagan de la práctica de medicina nuclear, pues mejor preparados estaremos y para enfrentar los accidentes y para minimizar la ocurrencia de los accidentes. En general, para todas las prácticas, existen tres enfoques básicos para la evaluación de la seguridad y para la prevención de accidentes. El primero es el enfoque prescriptivo, que se basa en el cumplimiento de los requisitos de la norma. Y la idea de este enfoque es que si cumplimos bien los requisitos establecidos en la norma, pues estaremos minimizando la probabilidad de que ocurran accidentes. Sin embargo, este enfoque tiene sus limitaciones porque las normas no se cambian frecuentemente. En los últimos tiempos la tecnología evoluciona más rápidamente que incluso que las normas, y en ese sentido, pues eh, quedarnos solo con una filosofía de cumplimiento de las normas puede no ser suficiente para la prevención de accidentes. A partir de ahí,
pues surgió el enfoque retrospectivo, que se basa en las lecciones aprendidas de accidentes que han ocurrido en el mundo. Eh, Vamos después a profundizar un poquito más en este enfoque, pero en esencia sería eso: investigar los accidentes que han ocurrido, identificar las lecciones aprendidas y tomar medidas para evitar que estos accidentes ocurran en el servicio de medicina nuclear donde estamos trabajando. Sin embargo, este enfoque también tiene determinadas limitaciones porque lamentablemente los accidentes son muchos más de los que se reportan. Quiere decir, si vemos en la clase pasada, vimos algunos de ellos, pero accidentes de ese tipo, pues ocurren mucho más que los que se reportan. Y entonces, pues si quedamos solos con la idea de que si estamos cubiertos solo con los accidentes que han ocurrido, pues pudiéramos también quedarnos cortos y ser insuficiente la prevención de accidentes. El tercer enfoque es un enfoque prospectivo. Este ya no se basa en mirar al pasado, sino se basa en mirar hacia el futuro. Quiere decir, este se basa en técnicas de análisis de riesgo que permitan identificar cuáles son los riesgos más relevantes y tomar acciones para reducir esos riesgos. En la clase del día de hoy no vamos a hablar del enfoque prescriptivo porque obviamente las normas están hechas para cumplirse. Quiere decir, ese enfoque está por descontado que se aplica y es relativamente sencillo. Vamos a hablar un poco más en detalle del enfoque retrospectivo y del enfoque prospectivo. Bueno, el enfoque retrospectivo, como ya habíamos dicho, se basa en evaluar el comportamiento de una instalación ante exposiciones accidentales ocurridas en instalaciones homólogas. Consiste en esencia en recopilar todas aquellas lecciones aprendidas de accidentes ocurridos y evaluar si la institución nuestra, si nuestro servicio de medicina nuclear está preparada para hacer frente a sucesos similares, como los que, por ejemplo, vimos en la clase anterior. A partir de ello, entonces es posible implementar un plan de mejoras de la seguridad que proteja a la institución, que proteja al servicio de medicina nuclear para que no le ocurran accidentes como los que ya han sido reportados. Y esta diapositiva un poco refleja el flujo lógico que tiene este enfoque, ¿no? Lo primero es investigar sobre accidentes que han ocurrido, estudiarlos para identificar las causas y lecciones aprendidas de esos accidentes, revisar cómo está preparado el servicio para enfrentar accidentes similares, quiere decir, un poco hacer el ejercicio de ver si nos hubiera ocurrido esto, cómo nosotros pudiéramos identificarlo y a partir de ahí, pues implementar mejoras de seguridad para evitar que esos accidentes se reflejen en la institución. Eh, el otro enfoque, el tercer enfoque, que es, digamos, el enfoque más novedoso y que más se recomienda, bueno, lo primero habría que decir es que todos los enfoques son válidos y todos los enfoques debían aplicarse. De hecho, en muchos lugares se han aplicado. El enfoque prospectivo, eh, la novedad que tiene es que se basa en la aplicación de técnicas de análisis de riesgo. ¿Por qué? Porque necesitamos mirar hacia el futuro y identificar todo lo que nos pudiera ocurrir y cómo estamos preparados eh, para protegernos de un accidente ante cualquier suceso que pudiera ocurrir. Ya no solo los que se han reportado, sino incluso cualquiera, aunque no se haya reportado, aunque no se conozca que haya ocurrido.
Entonces, en general le decía, este enfoque se basa en técnicas de análisis de riesgo y todas las técnicas de análisis de riesgo se basan en la secuencia lógica de ocurrencia de los accidentes, que también en la bibliografía se le conoce como secuencia accidental. ¿Qué cosa, qué nos dice la secuencia lógica de los accidentes? Bueno, de que en general los accidentes siempre van a ocurrir por lo que se le denomina un suceso iniciador. Y un suceso iniciador es todo error humano o falla de equipo, incluso puede ser eventos externos a la instalación que puedan desencadenar la ocurrencia de un accidente. Estos son como el disparo que de alguna forma desencadena la existencia de la ocurrencia de un accidente. Cuando ocurre un suceso iniciador, lo más importante decir es que el suceso iniciador se caracteriza básicamente por su frecuencia. Hay sucesos iniciadores que son más frecuentes y hay otros sucesos iniciadores que son menos frecuentes. En general, los fallos de equipo son menos frecuentes que los errores humanos. Aunque parezca increíble, los humanos diseñamos los equipos, pero después los humanos fallamos más en nuestra actuación que los propios equipos. Ahora, una vez que ocurre el suceso iniciador, probablemente exista en el servicio de medicina nuclear algunas defensas que pueden ser procedimientos, medidas técnicas, alarmas, etcétera, que identifiquen que ese suceso ha ocurrido y que paren esa secuencia lógica, de manera que no logre llegarse a manifestar las consecuencias. Esas son, esos elementos es lo que se le llama barreras o defensas y que se rigen por el principio de defensa en profundidad. Quiere decir, mientras más barreras existan, pues menos probable será que logre materializarse el accidente. De manera que lo que caracteriza a las defensas es la probabilidad de fallo de las defensas. Quiere decir, aunque tengamos un determinado conjunto de defensas, siempre habrá una determinada probabilidad de que esas defensas fallen. Si ocurre el suceso iniciador y, y las defensas todas llegan a fallar porque tienen una determinada probabilidad de fallo, ya la exposición accidental será inevitable. Quiere decir, ya el accidente no va a poderse evitar. Y el accidente se va a manifestar con un determinado nivel de consecuencias, que puede ser más grave o menos grave dependiendo de la naturaleza del mismo suceso iniciador. Hay sucesos iniciadores que conducen a consecuencias más graves y otros a consecuencias menos graves. Como la variable que caracteriza las consecuencias es la magnitud precisamente de las consecuencias. De manera que, de acuerdo a esta secuencia accidental, usted diría, ¿qué cosa es lo más importante? ¿La frecuencia, la probabilidad de fallo de las defensas o las consecuencias? Bueno, en realidad, las tres y ninguna de las tres, porque lo más importante es el riesgo. Y el riesgo no es más que la multiplicación de la frecuencia del suceso iniciador por la probabilidad de fallo de las defensas por la magnitud de las consecuencias. De manera que todas las metodologías que hay para estudiar el riesgo, pues de alguna forma se basan en esta secuencia accidental y en esta ecuación de riesgo, donde a veces se pueden encontrar en la bibliografía que dice que riesgo es nada, es frecuencia por consecuencia, pero en ese caso se refiere a la frecuencia de toda la secuencia accidental, que de alguna forma es multiplicar siempre la frecuencia del suceso iniciador por la probabilidad de fallo de las barreras. De manera que si queremos aplicar el enfoque prospectivo, pues habrá que aplicar alguna técnica de análisis de riesgo que nos permita evaluar el riesgo de que nos ocurra un determinado accidente partiendo de un determinado suceso iniciador.
Una de las metodologías que se ha usado en medicina nuclear para esto, para la estimación del riesgo, se llama la metodología de matrices de riesgo. Y la metodología de matrices de riesgo, la matriz de riesgo como tal, es una metodología general que se utiliza en muchas áreas de la industria, etcétera, pero que en el caso de la radioterapia, la medicina nuclear, se basa en una publicación que ha hecho el Foro Iberoamericano de Organismos Reguladores y el Organismo Internacional de Energía Atómica, que es el TECDOC 1685-S, que está publicado por el Organismo Internacional de Energía Atómica. Y esta metodología, al final, ¿qué es lo que, en qué, cómo se puede entender? Bueno, lo que hace la metodología es dividir cada una de estas variables independientes de la ecuación de riesgo, frecuencia, probabilidad y consecuencia, en 5 niveles que van desde muy bajo hasta muy alto. Selecciona 4 de esos 5 niveles y hace todas las combinaciones lógicas posibles entre estos niveles, obteniendo una matriz de 64 combinaciones, que es la que le da nombre a la metodología, es la que se llama matriz de riesgo. De manera que con esta matriz, usted, si usted conoce cómo clasificar la frecuencia, la probabilidad y la consecuencia en estos 4 niveles que vamos a ver más adelante, pues la matriz le dice cuál es el nivel de riesgo que usted tiene de que le ocurra un accidente provocado por un determinado suceso iniciador. Los criterios para evaluar los niveles de riesgo están explicados en ese documento que yo les decía. No vamos a profundizar mucho, pero en general, por ejemplo, para los errores humanos, la frecuencia de un error humano está dado por la probabilidad específica del error, de ocurrencia del error, multiplicado por el número de veces que se hace la tarea. Y eso se da en sucesos por año. La probabilidad específica del error depende del tipo de actividad que se haga y está tabulada en la bibliografía, no específicamente para medicina nuclear, pero sí en general para tareas similares a las que hacemos en medicina nuclear. Y también en esta publicación del OIA se da cómo estimar la frecuencia en el caso de las fallas de equipo, partiendo de la tasa de falla de los equipos y el tiempo de trabajo del componente según esta ecuación que está aquí. En general, la metodología lo que establece son estos 4 niveles para la frecuencia. Quiere decir, la metodología dice que la frecuencia es alta si el suceso iniciador ocurre más de 50 veces por año. Dice que la frecuencia es media si el suceso ocurre entre 1 y 50 veces por año. Es baja si el suceso ocurre menos de 1 por año y hasta 5 sucesos cada 100 años. Y es muy baja si el suceso ocurre menos de 5 sucesos cada 100 años, lo cual eso quiere decir prácticamente que no tenemos información de que un suceso así pueda haber ocurrido. Entonces, con esta simple clasificación, pues entonces usted puede tomar un suceso iniciador y decir, atendiendo a esta clasificación, si su frecuencia es alta, media, baja o muy baja. Igual existen criterios para evaluar el nivel de las consecuencias en 4 niveles. Claro que las consecuencias hay que evaluarlas diferenciadamente para pacientes, para trabajadores y públicos. ¿Por qué? Porque las dosis que reciben los pacientes son mucho mayores que las que reciben los trabajadores y el público. Entonces, la escala de consecuencias para pacientes es una y la escala de consecuencias para trabajadores y públicos es otra. Según la metodología, la escala de consecuencias
implica que las consecuencias son muy altas si provocan muerte o daños limitantes a varios pacientes, lo cual en la práctica de medicina nuclear terapéutica pudiera ocurrir, pero en medicina nuclear diagnóstica este nivel de consecuencias nunca se va a alcanzar. El segundo nivel de consecuencia dice que las consecuencias son altas si ocasiona muerte o daños limitantes a un paciente, lo cual también es muy poco probable que ocurra en medicina nuclear diagnóstica, pero eventualmente pudiera ocurrir en la medicina nuclear terapéutica, pero incluye también en esta clasificación las desviaciones de dosis considerablemente superiores a los que establecen los protocolos que implican múltiples pacientes. Por ejemplo, yo le doy una dosis errónea a todos los pacientes que van un día a tratarse por alguna razón, por un problema del generador, del calibrador de dosis, lo que sea, y entonces eso serían consecuencias altas. Después las consecuencias medias son si no pone en riesgo la vida del paciente, pero al menos algunos de los pacientes pueden recibir dosis significativamente diferentes. Y las consecuencias bajas es cuando no hay ninguna sobredosis, pero sí ocurre un fallo de alguna de las barreras que está prevista para evitar el accidente. Eso es lo que se le llama una disminución de la defensa en profundidad. De manera que esa sería la escala de consecuencias para pacientes. Ahora, para los trabajadores y miembros del público, las consecuencias serían muy altas si son de tipo catastrófico y provocan efectos deterministas severos en los trabajadores, como puede ser la muerte o invalidez, etcétera. Altas si provocan efectos deterministas, pero no representan un peligro para la vida del trabajador. Medias si provocan exposiciones anómalas al trabajador, quiere decir se supera el nivel de las restricciones de dosis o los límites de dosis. Por supuesto, eso no va a matar al trabajador, pero sí aumenta la probabilidad de efectos estocásticos. Y baja igual si lo que sucede es un fallo en la defensa en profundidad. Hasta aquí tenemos criterios para clasificar la frecuencia y clasificar las consecuencias. Ahora, ¿cómo clasificaríamos la probabilidad de fallo de las barreras? Bueno, en general, la probabilidad como se sabe, las probabilidades siempre son menores que 1. Y la probabilidad de fallo de un conjunto de barreras sería multiplicar la probabilidad de fallo de cada una de esas barreras. Una simplificación que en primera instancia hace la metodología es considerar que todas las barreras tienen la misma probabilidad de fallo. Quiere decir que todas son iguales. Y si es así, pues entonces la probabilidad de fallo del conjunto de barreras puede correlacionarse con, inversamente con el número de barreras que ocurren, que existan. Por ejemplo, la probabilidad sería alta si no existe ninguna barrera. Sería media si existen una o dos barreras. Sería baja si existen tres barreras y sería muy baja si existen más de tres barreras. De manera que con esto tenemos criterios para frecuencia, para consecuencia y para probabilidad. Y entonces la metodología lo que nos lleva es a evaluar un determinado listado de sucesos iniciadores, tomar uno de esos sucesos iniciadores, evaluar su frecuencia de ocurrencia, evaluar las consecuencias de ese suceso, evaluar la probabilidad de fallo de las defensas a partir de la cantidad de barreras que tenga y entrar a la matriz de riesgo y obtener directamente de ahí el riesgo resultante. Si este ciclo se hace con todos los sucesos iniciadores, pues entonces nosotros pudiéramos tener una información muy valiosa acerca de cuáles son los sucesos
que tienen mayor riesgo, que tienen un riesgo que puede ser inaceptable. Bueno, el primer paso de la metodología es identificar todos los sucesos iniciadores posibles. Eso no es una tarea fácil. Para ello uno se puede basar en aplicar una técnica también de identificación de sucesos iniciadores que existen, o se puede adaptar un listado genérico de sucesos iniciadores. Quiere decir, ya hay expertos que se han reunido y han fabricado un listado de sucesos iniciadores, como ven, en todas las etapas del proceso de medicina nuclear, y ustedes lo que pueden hacer es seleccionar de esos cuáles pudieran ser aplicables a el servicio de medicina nuclear donde ustedes trabajan. Una vez que ya se tiene identificado el listado de sucesos que se va a estudiar, pues entonces, como decíamos, tomamos un suceso y lo evaluamos. Por ejemplo, tomemos un suceso que aquí a manera de ejemplo lo ponemos en la presentación, que es indicar en la hoja de la prescripción del estudio un fármaco diferente al considerado en la prescripción que requiere el paciente. Por ejemplo, por un laxo, un error del médico, el médico en un estudio de hueso indica un radiofármaco que no es el que corresponde a ese estudio de, de medicina nuclear. Ese es un error humano realmente que puede ocurrir porque por determinadas condiciones, aunque el médico esté muy capacitado, puede ocurrir. Y ese error, según la bibliografía, puede estar en el rango de 8 sucesos de ese tipo cada 1000 veces que se realiza la tarea. Es decir, cada 1000 prescripciones, probablemente 8, un ser humano pudiera equivocarse. ¿Qué sucede? Que si eso se multiplica entonces por el número de veces que se hace esa tarea, por ejemplo, tengamos en cuenta un servicio de medicina nuclear que hace 1500 prescripciones por año, quiere decir 1500 estudios por año, pues si usted multiplica eso, le da que aproximadamente ocurrirán 12 sucesos de ese tipo por año. Eso no quiere decir 12 accidentes por año, porque este es el suceso iniciador. Probablemente se dé cuenta el mismo médico antes de mandar la prescripción, probablemente se dé cuenta el radiofarmacéutico. Ya vamos a ver eso más adelante. Pero el suceso en sí mismo pudiera ocurrir 12 veces por año. De acuerdo a la escala que vimos para la frecuencia, esto le correspondería frecuencia media. Entonces ya decimos, supongamos que este suceso tiene frecuencia media. Vamos entonces en el siguiente paso a evaluar las consecuencias. Y para evaluar las consecuencias decimos, ¿qué consecuencia tuviera este suceso suponiendo que nadie lo detecta y que efectivamente al paciente se le inyecta una dosis de un radiofármaco que no es para un estudio de hueso? Bueno, esto afectaría al paciente, es un error que puede afectar a un paciente y es un error que no va a matar al paciente ni a poner en riesgo su vida, pero que sí es una dosis anómala para ese paciente, porque ese paciente probablemente tendrá que repetirse el estudio. Por lo tanto, recibió esa dosis sin ningún objetivo. Entonces a eso, según la escala que vimos, le corresponden consecuencias medias. Una vez que ya tenemos las consecuencias y la frecuencia, vamos a ver cuál es la probabilidad de fallo de la barrera. En la secuencia accidental, realmente, cuando uno analiza la defensa en profundidad, quiere decir todo lo que puede servir para evitar el accidente, tenemos tres tipos de defensa. Una son los reductores de frecuencia, que son los que van a reducir la frecuencia del error, puede ser la capacitación del médico, baja carga de trabajo, etcétera, etcétera, cortes de ese tipo. Están las barreras directas, que son las que paran el accidente, que puede ser una revisión externa o algo así. Y están los reductores de consecuencia, que son aquellos que actúan ya después que ya el accidente ocurrió, pero que van a reducir la dosis que va a recibir este paciente u otros pacientes en el futuro.
Bueno, pero lo importante es tener claro que para la probabilidad de fallo de las barreras, lo que vale es el número de barreras directas. Entonces hay que ver todo lo que actúa después que ya ocurrió el suceso iniciador. Por ejemplo, en este suceso, que era el error de prescripción del radiofármaco, reductores de frecuencia pueden ser estos que están aquí. Ahora no los vamos a considerar. Las barreras, ¿cuáles pudieran ser? Un procedimiento del servicio en el cual el técnico o el técnico en radioisótopo contrasta los datos de la dosis que se va a administrar al paciente según lo que ya tiene preparado contra lo establecido en la prescripción. Eso es algo que en muchos servicios se hace, ¿no? Antes de administrar al paciente, se ve que efectivamente lo que se le va a administrar fue lo que se prescribió. Ahí el TRI pudiera darse cuenta de que para hueso ese no es el fármaco que corresponde, es un estudio para un escaneo óseo y ese no es el fármaco que corresponde y él pararía ahí la secuencia accidental. Quiere decir, esa sería una barrera. Y la otra, por ejemplo, que pudiera existir es un procedimiento interno del servicio que reglamenta los días y horarios en los cuales se hacen los estudios óseos. Por ejemplo, sabemos que eso nada más son los lunes y los miércoles. Y esto ocurre un martes y entonces el mismo TRI diría, no, pero espérate, hoy no es un estudio hoy no corresponden estudios óseos. ¿Por qué me pusieron este radiofármaco aquí? Estará equivocado y ya eso pararía la secuencia accidental. De manera que estos serían dos barreras y de acuerdo a la escala que vimos, dos barreras era probabilidad media. Entonces, por ejemplo, también pueden haber reductores de consecuencia, como pueden ser procedimientos de emergencia para allá después que usted le dio la dosis al paciente tratar de evitar una dosis alta al paciente. Por ejemplo, en los casos de yodo, ya vimos que se puede bloquear la glándula tiroide para disminuir la captación extensa en la glándula. Pero bueno, habría que ver si aplica o no aplica esa defensa. Como resultado de esta evaluación preliminar, tenemos que la frecuencia es media, la consecuencia es media y la probabilidad es media. Entonces, le preguntamos a la matriz cuál es el riesgo que corresponde a un suceso que tuviera estas características. Y la matriz nos dice que con frecuencia media, probabilidad media y consecuencia media, el riesgo es medio. Y ese sería el riesgo del suceso iniciador que analizamos. Igual pudiéramos analizar así todos los sucesos que tenemos postulados, todos los sucesos que pudieran ocurrir. Y al final obtendríamos una evaluación preliminar de los riesgos. Sin embargo, hasta ahí la matriz resulta ser muy conservadora porque no ha tenido en cuenta, primero ha tenido en cuenta que todas las barreras tienen la misma probabilidad de fallo, lo cual no es cierto. Hay barreras que tienen menor probabilidad de fallo que otras, que son más robustas. No ha contemplado la influencia de los reductores de frecuencia, por lo tanto esa frecuencia media que pusimos pudiera ser menor que la que realmente existe, y no ha contemplado tampoco la influencia de los reductores de consecuencia. Y es por eso que la metodología propone hacer un segundo cribado, que es, por ejemplo, a partir de una escala de robustez de los diferentes tipos de barreras, clasificar esas barreras que nosotros ya identificamos como enclavamiento, que son aquellas que son más robustas, alarmas que son un poco menos robustas, procedimientos de trabajo que ejecuta personas diferentes, menos robustas, pero aún con una robustez eh, importante, y las menos robustas de todas son los procedimientos de trabajo que hace la misma persona que cometió el error. Entonces, ese sería el que tiene menor peso. Y después la metodología lo que hace es multiplicar esa robustez, y si la multiplicación de ella es mayor de 32 puntos,
se puede bajar un nivel la probabilidad de fallo de las barreras. Y si es mayor de 64 puntos, pues entonces se puede bajar 2 niveles. Igual que hace eso para la barrera, lo hace para los reductores de frecuencia y reductores de consecuencia. Por ejemplo, en el ejemplo que nosotros vimos, tendríamos eh, dos barreras, que es el procedimiento interno del servicio, en el cual el TRIC verifica la dosis que tiene preparada contra la prescripción. Eso, como el error es del médico y quien lo verifica aquí es el TRI, pues entonces tiene una robustez de 8 puntos, y el otro procedimiento del servicio que reglamenta días y horarios diferentes para el estudio, como eso también es independiente del médico, que es el que comete el error, pues también tendría 8 puntos. Multiplicando esas probabilidades daría 64 puntos. De manera que aunque la probabilidad sea media, la que vimos anteriormente, atendiendo a la robustez de la barrera, esa probabilidad pasa a probabilidad baja. Y bueno, una cosa similar se hace con los reductores de frecuencia. No los voy a aburrir en esto. Ahí les dejo los criterios para evaluar los reductores de frecuencia y el ejemplo de cómo se evalúa en el caso de este suceso que estamos viendo, y los reductores de consecuencia y un ejemplo también de cómo se evalúa para el caso que estamos viendo. En conclusión, después de hacer, digamos, este segundo cribado que le llama la metodología, pues la frecuencia que era media pasó a ser baja, las consecuencias, las consecuencias se mantienen igual como media, y la probabilidad que era media pasó a ser baja. Y entonces le volvemos a preguntar a la matriz cuál es el riesgo, y vean que con frecuencia baja, probabilidad baja y consecuencias medias, pues el riesgo ya es bajo. Y bueno, en eso consiste la metodología, en aplicarla así conscientemente a cada uno de los sucesos iniciadores. Y a partir de ahí vamos a obtener eh, un, una clasificación de los riesgos. Los riesgos que sean muy altos o altos son riesgos que son inaceptables y a largo plazo deberían eliminarse. Si fueran muy altos, no debía operar el servicio de medicina nuclear con riesgos muy altos. Si fuera alto, pues tendría que prever en un tiempo determinado reducir esos riesgos altos. Después, si los riesgos son medios, puede optar por reducirse. También si ello es económicamente no muy caro. Eso atendiendo a un criterio costo-beneficio, porque esos riesgos se consideran tolerables. Y bueno, lo preferible, claro está, es que los riesgos sean bajos todos y que todos estén dentro de los riesgos ampliamente aceptados. La, la, por supuesto, desarrollar esta metodología así manualmente, pues es algo que no es tan fácil, ¿no? Y es un poco engorroso ir multiplicando, ir haciendo todas las secuencias accidentales y todo eso. Y por eso el Foro Iberoamericano de Reguladores, que también fue quien desarrolló la metodología, elaboró un software, una herramienta que está libre en Internet, que se llama Zebra, la cual ustedes pueden registrarse y entrar en esta dirección. Vean, en este link que está aquí, ustedes pueden registrarla, entrar y evaluar el servicio mucho más expedita, de una forma mucho más expedita, sin tanto esfuerzo. Ahora yo voy a dejar de compartir esto y les voy a mostrar cómo funciona la metodología directamente desde Internet. Déjame ver si puedo hacerlo, porque yo traía aquí algunas pantallas, pero para mostrarle mejor cómo funciona la metodología desde Internet. Déjame dejar de compartir esto. Ahora voy a compartir otra cosa.
Déjame ver si lo encuentro. A ver. Ajá. Ahora voy a buscar aquí. Déjame ver cómo puedo sacarme esto de acá para que me deje. Vean, esto, si usted da a buscar en internet, ¿están viendo? ¿Están viendo lo que estoy compartiendo? Sí, sí, se ve. Ah, bien, si usted buscan en internet Zebra, le va a aparecer aquí en la página del Foro Iberoamericano Zebra. Tienen que solicitar una cuenta, ¿no? Pero ya yo tengo mi cuenta solicitada ahí en el foro. Ahí le van a proporcionar un usuario y una contraseña y usted va a venir aquí a esta página y va a poder entrar a la herramienta. ¿Ven? Aquí le dan una explicación de qué cosa es la herramienta y cómo puede usarse. Y usted viene aquí a prácticas y usted puede registrar un nuevo equipo, un, 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 quiere decir registrar su servicio, porque desde su cuenta usted puede abrir varios servicios. O yo, por ejemplo, que ya lo tengo registrado, para facilitar la explicación, pues ya voy a entrar directamente en uno que yo tengo aquí añadido en mi perfil. Vean, aquí yo tengo muchos equipos añadidos en mi perfil. Esta herramienta tiene acelerador lineal, braquiterapia alta tasa de dosis, braquiterapia baja tasa de dosis, cobalto 60 y tiene también medicina nuclear. Vean aquí, si usted quiere entrar, ustedes como van a entrar y no van a tener todavía la práctica seleccionada, tienen que añadir la práctica, tienen que añadirla. Ya yo la tengo aquí añadida para no perder tiempo. Y vean, aquí dice riesgo. Y yo aprieto aquí el botón de riesgo. Y vean, aquí entonces me va a cargar la herramienta un servicio hipotético de medicina nuclear, que ustedes lo van a ajustar de acuerdo a las características del servicio donde ustedes trabajan. Aquí a la izquierda, vean, no sé si pueden ver, están las diferentes etapas del proceso de medicina nuclear. Diseño del Departamento de Medicina Nuclear, aceptación y puesta en servicio de los equipos, mantenimiento de los equipos, recepción de los fármacos y de los radioisótopos, prescripción clínica del estudio, preparación de radiofármaco, administración de radiofármaco, adquisición de las imágenes, en fin, todas las etapas del proceso, incluso una etapa de gestión de desechos para también analizar los sucesos que pueden haber en la gestión de desechos. Cuando tiene un signo de más aquí, cuando usted le da más, se le pueden abrir diferentes subetapas. ¿Por qué? Porque él divide, por ejemplo, los sucesos que tienen que ver con el paciente, con el trabajador y con el público. Recuerden que la escala era diferente en cada uno de ellos sobre las consecuencias. Y, por ejemplo, dentro de la preparación de radiofármacos, hay diferentes etapas también. Está la ilusión del generador, el marcaje y preparación de los radiofármacos, la preparación ya de la actividad específica que se va a cargar en cada jeringa y otra subetapa para consecuencias de sucesos que puedan afectar al trabajador. Eso es lo que está en la parte izquierda. Ahora vamos a ver cómo trabajamos con ella. En la parte derecha se les va generando a ustedes una tabla con la evaluación que hace el software a través de la metodología que ya le expliqué, la evaluación que hace el software de los riesgos que hay. Vean aquí la cantidad de sucesos que hay identificado. En total son 96 sucesos iniciadores y cada uno de ellos usted lo va a poder evaluar. Si el suceso le aplica a usted. Por ejemplo, entramos a la etapa de
eh, elusión del generador. El primer suceso que hay aquí, si usted lo pincha ahí, el primer suceso, a la derecha le va a describir qué cosa es ese suceso. El suceso es error en el procedimiento de elusión del generador que provoca que la actividad eluida y por tanto la concentración de actividad sea muy inferior a la prevista según el diseño del generador, cuando se utiliza esa actividad como referencia para preparar las dosis. Quiere decir, todo el mundo sabemos que usted eluye el generador, supuestamente mide la actividad y a partir de ahí prepara las dosis. Pero suponiendo que usted no le funcione bien, por ejemplo, el calibrador de dosis para medir la actividad del UI y eso, usted pudiera optar por decir, no, voy a preparar las dosis porque yo sé que el generador es de tanto milicurie y el día 2 debe tener tal, debe eluir tal cantidad de milicurie. Entonces, eso pudiera, si hubo un error en el procedimiento de elusión del generador, pudiera llevarlo a un accidente. Y por eso esto es un suceso iniciador de accidente. Aquí explica un poco qué consiste el suceso y, eh, y aquí, como ustedes ven, tiene la frecuencia que en la cual se clasifica ese suceso de acuerdo a los criterios que ya vimos, la consecuencia que se le da a este suceso de acuerdo a los criterios que ya vimos y suponiendo que no hay ninguna barrera que tenga el servicio, ¿cuál sería el el riesgo inicial que tendría este suceso? Vean que aquí el riesgo sería alto, porque con frecuencia media, probabilidad alta y consecuencias altas, la matriz dice que el riesgo es alto. Ahora, aquí debajo le da un menú de posibles defensas que usted pudiera implementar para reducir ese riesgo. Primero, reductores de frecuencia está aquí. Aquí está en la columna del medio la barrera y en la columna de la derecha reductores de consecuencia, que en este caso de este suceso no hay ninguno sugerido. Entonces usted lo que hace es evaluar y decir, por ejemplo, capacitación del radiofarmacéutico o el técnico o el TRI que realiza las operaciones de la elusión del generador. Ah, mi radiofarmacéutica o mi trabajador que eluye el generador está bien capacitado en el procedimiento de cómo hacerla. Sí, bueno, yo lo voy a marcar como que tengo ese reductor de frecuencia. Y después, existencia de procedimiento para la realización de los trabajos. Ah, mira, no, yo no tengo un procedimiento, eso lo hacen ellos sobre la base de que empíricamente ya saben cómo se hace, pero no tengo un procedimiento. Ah, bueno, entonces no lo marco. De manera que de los dos reductores de frecuencia sugeridos, usted tendría uno en su servicio en particular. Después vamos a las barreras. La primera barrera es la que dice aquí, procedimiento interno del servicio que contempla la determinación en el activímetro de la actividad del radiofármaco que será administrada al paciente y comparación de los resultados con la hoja de prescripción. Si yo tengo eso, si eso se hace, si antes de administrar al paciente siempre yo mido la actividad, porque tengo un activímetro para hacerlo, pues yo la marco entonces. La segunda barrera diría procedimiento interno del servicio que establece medir la actividad de radiofármaco de manera redundante e independiente por una segunda persona en un segundo activímetro. Hay servicios de medicina nuclear que tienen dos activímetros. Tienen uno en donde se preparan las dosis y después tienen uno en el local de administración y hacen una verificación de la dosis ya al momento de ser administrada. Supongamos que ustedes nada más tengan que usted nada más tenga un activímetro y no tenga esta barrera. Ah, bueno, no la marco entonces. Y la tercera sugerida aquí es procedimiento interno del servicio que contempla medir en el activímetro la actividad total eluida
del generador y comparar este valor con el valor esperado. Sabemos que el segundo día el generador debe darnos aproximadamente esto. Entonces, si yo mido siempre la ilusión y la comparo con lo que debe dar el generador, si yo hice mal el procedimiento me voy a dar cuenta porque el valor este no va a correlacionarse con el valor esperado. Hay servicios que tienen tablas incluso ya previstas para poder comparar día tras día. Pero suponiendo que no la tengo, pues entonces no la marco. De manera que yo, de acuerdo a como yo trabajo, esto no se trata de meterse mentira a ustedes mismos, se trata de hacerlo correctamente. De acuerdo a como yo trabajo, yo tengo un reductor de frecuencia y un reductor de consecuencia. Entonces aprieto aquí este botón que dice calcular el riesgo. Cuando yo le doy calcular el riesgo, vean que aquí la probabilidad que era alta pasó a ser media, la frecuencia se quedó igual y las consecuencias se quedaron igual. Y la herramienta entró de nuevo en la matriz y le preguntó a la matriz, con frecuencia media, probabilidad media y consecuencias altas, ¿cuál es el riesgo? Y la matriz le dice riesgo alto. De manera que cuando yo evalúo la secuencia en mi servicio, si nada más que tengo estas defensas, yo voy a tener un riesgo alto. Supongamos que tengo, por ejemplo, esta otra defensa también. La voy a marcar. Vuelvo de nuevo y le digo calcular el riesgo. Vean que la probabilidad bajó más, ya no es media, ya es baja. Pero aún así, con esa probabilidad baja, con frecuencia media, probabilidad baja y consecuencia alta, la matriz sigue diciéndome que el riesgo es alto. Por lo tanto, todavía yo no tengo ese riesgo reducido correctamente. Yo tendría que buscar más barreras más. Bueno, a ver, voy a poner entonces voy a hacer un procedimiento de cómo se eluye el generador, lo voy a tener allí disponible para que el tecnólogo, si tiene duda, el TRI, si tiene duda, lo pueda consultar y voy a habilitar esta barrera también. Y vuelvo a calcular el riesgo. Y bueno, ahora cuando yo calculo el riesgo, vean que la frecuencia esta me bajó a baja, la probabilidad baja y las consecuencias altas, y entonces el riesgo ya es medio. Recuerden que un riesgo medio, según la presentación que hicimos, era un riesgo tolerable. Entonces ya yo puedo decir que esto sería como el conjunto mínimo de defensas que yo tendría que tener para que el riesgo sea tolerable. Hay otras muchas combinaciones, pueden ocurrir otras muchas combinaciones. Esto nada más a manera de ejemplo. Entonces, suponiendo que eso es ya como está mi servicio, pues entonces yo voy a registrar los resultados. Cuando yo registro el resultado, vean que este suceso que estaba rojo, que fue el primero que analicé, se me colorea en verde y se le pone una palomita como que ya el suceso fue evaluado. Y si yo entro aquí a la etapa 6, elusión de generador, si entro aquí a la etapa 6, veo que me va a aparecer un suceso más evaluado y me va a aparecer con riesgo medio. Yo tenía anteriormente, vean, uno alto, ya evaluado aquí, y aquí uno medio, y aquí, bueno, él me va a contabilizar. Y ya me dice que en la preparación de radiofármaco tengo analizado 3 sucesos, 2 con riesgo medio, uno con riesgo alto. Y así, si yo voy recorriendo los 96 sucesos iniciadores que tiene la herramienta, pues yo voy pasando por todas las etapas y se me va a ir rellenando esta tabla, diciéndome cuáles son los riesgos altos y los riesgos muy altos y los riesgos medios y bajos. ¿Cuál es el objetivo de este análisis? Poder identificar los riesgos altos y muy altos porque es lo que nos permitiría prevenir estos accidentes porque estos serían los más probables que nos van a ocurrir. La herramienta va dibujando un pastel aquí para comparar una instalación de referencia que es
la instalación esta que ya tiene resuelto todos sus riesgos contra la instalación que yo voy evaluando, la de mi servicio que yo voy evaluando. Si yo paso por todos estos sucesos, al final yo voy a obtener un reporte. Aquí probablemente no se me va a generar el reporte porque tengo muy pocos sucesos analizados. El reporte, bueno, mira, se generó el reporte, ¿no? Al final se genera un reporte que me va a decir, vean, toda la información acerca de mi instalación, cuáles son los riesgos altos, en qué etapas están, cuáles son las barreras que yo, vean aquí esta tabla, dice, para los riesgos altos, cuáles son las barreras que yo no ¿Dónde tengo están? implementadas. No se está viendo el Ah, informe. claro, porque el informe se abre en una pantalla diferente. Bueno, a ver, déjame ver si puedo Ok. dejar de compartir aquí y ahora déjame ver si puedo compartir la del informe. Eh, a ver, miren aquí, esta es la del informe. ¿Ven? Vean, el informe me lo hace automáticamente la herramienta después que ya yo paso por todos los sucesos. Ella me lo hace automáticamente y me va a decir, vean cómo estoy yo respecto a la referencia, en qué etapas del proceso están los riesgos altos, quiere decir cuáles son las etapas que son más riesgosas, y después para cada suceso que me da riesgo alto, me va a proponer aquí un grupo de barreras que yo pudiera utilizar para reducir el riesgo de esos sucesos. Y así sucesivamente te va a analizar, te va a brindar muchísima información que se puede utilizar para poder precisamente prevenir los accidentes, ¿no? Prevenir la ocurrencia de los accidentes, porque mientras menor sea el riesgo, menor va a ser la probabilidad de que nos ocurra un accidente. Esto, por supuesto, es algo que es una herramienta muy útil. Lo que recomienda el Foro Iberoamericano es que eso se haga, no se haga por una persona, sino que eso se haga como un ejercicio conjunto donde participe los médicos nucleares, donde participen los TRI, donde participe el radiofarmacéutica e incluso donde participen también las enfermeras si ellas se ocupan de realizar alguno de los trabajos, alguna de las etapas y subetapas. ¿Por qué? Porque además de estimar el riesgo mejor, porque se tiene mejor la experiencia de todos, además de eso, es un ejercicio muy bueno para que todo el mundo entienda la importancia de por qué hay que hacer determinados pasos y etapas del proceso. ¿Por qué hay que mirar la prescripción? ¿Por qué hay que medir en el calibrador de dosis, en el activímetro? ¿Por qué incluso es bueno tener dos activímetros? ¿Por qué hay que hacer los controles de calidad de los radiofármacos? Porque ahí hay sucesos que están relacionados con los controles de calidad de los radiofármacos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo recomendable es que eso se haga eh, por todo el servicio y se aprenda de esta herramienta y se prepare mejor el servicio para evitar los accidentes. ¿Alguna pregunta? No sé si alguien tiene alguna pregunta. No, no, muchas gracias. Bueno, eh, si no hay pregunta, entonces lo dejamos aquí. Nos vemos la próxima semana, donde vamos a empezar entonces a analizar todas las particularidades que tienen los temas de protección radiológica en un servicio de medicina nuclear. Vamos a analizar desde los requisitos organizacionales que tienen que existir en cuanto a autorizaciones individuales, autorizaciones de la institución. Vamos a analizar qué requisitos de diseño
deben existir también en el servicio de medicina nuclear para funcionar bien. Quiere decir cómo debe estar diseñado los pisos, cómo debe estar diseñado el sistema de ventilación, cómo deben estar diseñados los locales, etcétera, etcétera. Y vamos a analizar también después en tres charlas consecutivas cómo se garantiza la protección radiológica del trabajador, del público y del paciente, que son los tres actores, digamos, fundamentales que tenemos que proteger en un servicio de medicina nuclear. Bueno, entonces hasta aquí la clase de hoy y bueno, nos vemos la semana que viene. No sé si alguna pregunta. Todo muy claro, muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, entonces hasta el próximo jueves. Hasta el jueves, nos vemos. Chao, chao. Chao.